A ver, ¿cómo creen que empieza una revolución? A veces no es con una gran batalla, sino con algo mucho más pequeño, pero más poderoso, una idea. Hoy vamos a hacer un viaje por una de las luchas más largas y que más ha transformado el mundo, la lucha por los derechos de la mujer. Es una historia de valentía, de sacrificio y, sobre todo, de cambios que todavía hoy se sienten. ¿Qué tal? Hola a todos y todas las estudiantes de cuarto de secundaria. Qué bueno que estemos juntos para explorar un tema tan importante como este. Bueno, vamos a entrar de lleno en la parte de la teoría. El tema que nos toca es otros movimientos de reivindicación de los derechos de la mujer en el mundo. Para que se entienda bien, vamos a ver cómo todo esto se fue dando por etapas, o como se les llama, olas. Veremos quiénes fueron las primeras que se atrevieron a alzar la voz y cómo sus ideas, poco a poco, fueron construyendo un movimiento que cambiaría el mundo. Y les lanzo esta pregunta para que la tengan en mente. ¿De verdad una simple idea puede cambiar el mundo? Quédense con esa pregunta, porque la historia que estamos por ver es justamente la prueba de que unas pocas ideas valientes pueden, de hecho, desatar una auténtica revolución. El origen de todo no fue con pancartas ni con marchas. No, fue mucho antes. Pensemos en una época en la que para las mujeres la norma era el silencio. Pero incluso ahí, en medio de ese silencio, hubo algunas que se atrevieron a pensar. Y a pensar pero muy diferente. Imagínense esto. Estamos en el siglo VIII. Y de repente, Guillermina de Bohemia sale con la idea de crear una iglesia solo de mujeres. O sea, algo totalmente impensable para la época. Y luego, ¡pum!, saltamos varios siglos, y aparece Christine de Pizan. Ella usó el arma más potente que tenía, la pluma, para escribir un libro que era básicamente una defensa total contra el odio a las mujeres. Lo increíble es que ellas, sin saberlo, estaban plantando las primeras semillitas del cambio. Y miren, el camino fue larguísimo. Fíjense en el salto de tiempo. Siglos entre esas primeras chispas y lo que ya se considera la primera gran ola del movimiento. Es que las ideas a veces son como semillas, ¿no? Necesitan su tiempo para crecer bajo tierra antes de salir. Y así, con esas ideas ya germinando, llegamos a la famosa primera ola. Aquí la cosa cambia. Ya no son solo pensamientos sueltos, ¿saben? Ahora el objetivo era claro. Poner esos derechos por escrito, dejarlo todo bien claro, en papel, en declaraciones formales, usar el poder de la palabra. Y justo en medio de todo el lío de la Revolución Francesa, aparece una figura clave, Olympe de Gouges. Piénsenlo, todos gritando sobre los derechos del hombre, y ella va, levanta la mano y dice, un momento, ¿y nosotras? ¡Qué valor! Se atrevió a tomar ese documento tan famoso y reescribirlo, pero esta vez exigiendo igualdad total. Y esta frase suya es potentísima. Escuchen bien. Lo que ella decía es, en el fondo, muy simple pero brutal. Si una mujer puede ser llevada al cadalso, o sea, si el Estado puede ejecutarla, entonces también debería poder subir a la tribuna a hablar y participar. Si somos iguales para el castigo, tenemos que ser iguales para los derechos. Y lo más trágico es que sus palabras fueron como una profecía. Los mismos revolucionarios que hablaban de libertad vieron sus ideas como una amenaza. Y apenas 2 años después de escribir esa declaración, la llevaron a la guillotina. El precio que pagó por alzar la voz fue, literalmente, su vida. Mientras tanto, pero en Inglaterra, otra mente brillante, Mary Wollstonecraft, lanzaba otra bomba. La desigualdad no es algo natural, no es biología, es cultural, es algo que aprendemos. Y si es aprendido, ¿cuál es la solución? Pues claro, la educación, una educación igualitaria. Pero claro, cada acción tiene una reacción. Y la reacción a estas ideas fue durísima. Aparecieron los códigos napoleónicos, que se copiaron en un montón de países, y fueron un paso atrás gigante. De repente, por ley, la mujer era básicamente una propiedad del marido. Se le prohibía reunirse en grupos, adiós a los derechos políticos, y si desobedecía, a la cárcel. O sea, borraron de un plumazo todo el avance. Imagínense la frustración. Tanta lucha, tantas ideas, para que una ley te lo quite todo. Ahí fue cuando se dieron cuenta de que las palabras en un papel ya no eran suficientes. Se había acabado la paciencia. Y así,
Así nace la segunda ola, con una nueva consigna: de la pluma a la calle. Ojo, que no se lanzaron a la violencia de una. Primero, intentaron, una vez más, por la vía pacífica. Estamos en los años 1870 y las sufragistas en Gran Bretaña juntaron firmas para una petición. Miren ese número, 1499. Hoy quizá no parece tanto, pero para esa época, conseguir que esa cantidad de mujeres firmara un documento público pidiendo el voto era un esfuerzo increíble. El resultado de todo ese esfuerzo, un no rotundo. El Congreso ni siquiera lo consideró. Y ese fue el momento en que se rompió algo. Fue la gota que colmó el vaso. Y ahí fue el cambio de chip. Si no nos escuchan por las buenas, con firmas, pues nos tendrán que ver en las calles. La estrategia dio un giro de 180 grados, de pedir permiso a exigir derechos. La lucha se hizo pública, ruidosa y sí, mucho más directa. Y aquí viene una de las grandes ironías de la historia. Lo que terminó de inclinar la balanza fue una guerra. Al estallar la Primera Guerra Mundial, los hombres se fueron al frente y las mujeres tuvieron que tomar sus puestos en todos lados. Se volvieron esenciales. Y cuando la guerra terminó, ya era imposible decirles «gracias por todo, ahora vuelvan a casa y quédense calladas». El voto se les concedió, en parte, como un reconocimiento. Ok, ya se había conseguido el voto, un derecho político clave. Pero la lucha no paró ahí. Entró en una nueva etapa, una mucho más profunda, más filosófica. La pregunta ya no era solo ¿qué derechos podemos tener?, sino que se convirtió en algo más complejo. A ver, ¿qué es exactamente ser mujer? ¿Quién lo decide? Y si tenemos que nombrar a una persona clave en esta etapa, esa es, sin duda, la filósofa francesa Simone de Beauvoir. En 1949 publicó un libro que lo cambiaría todo, El segundo sexo. Se convirtió prácticamente en la Biblia de esta nueva forma de pensar. Y aquí está la idea central, la que fue una verdadera revolución mental. Ella dijo, la mujer no nace, se hace. ¿Qué significa eso? Que no hay nada biológico o natural que diga que una mujer tiene que ser sumisa o quedarse en casa. Todo eso es una construcción social. Son ideas que la cultura nos mete en la cabeza. Y la mejor parte es que, si es algo construido, la misma sociedad puede destruirlo y construir algo nuevo. Entonces, fíjense en el viaje que hemos hecho. Empezamos en la Edad Media, con ideas casi secretas, y terminamos con filosofía que cuestiona la base de todo. Pero, ojo, esto no es solo una clase de historia. Todo esto que vimos son los cimientos de lo que se discute hoy, ahora mismo, en nuestras calles y en nuestras casas. Y con todo esto en mente, llegamos a la pregunta final, que es para que la piensen ustedes. ¿Cómo se ve esta lucha hoy, aquí, en nuestro país, en Bolivia? ¿Qué acciones han visto o escuchado en los últimos años? Porque como se habrán dado cuenta, esta historia no está en los libros de texto y ya. No, se sigue escribiendo todos los días. Bueno, con esa pregunta para pensar, cerramos este recorrido. Muchísimas gracias, estudiantes de cuarto de secundaria. Espero de verdad que este repaso les haya servido para ver de dónde viene todo esto y por qué esta lucha, que empezó hace tantos siglos, sigue siendo tan, pero tan importante hoy en día.